Hay noches en las que el silencio parece respirar, y si escuchas con atención, puede que oigas algo que no debería estar ahí. Bienvenido al canal donde el miedo nunca termina cuando apagas la pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte, antes de que las luces empiecen a parpadear. Hay algo en la oscuridad del bosque que nos devuelve a un miedo primitivo, algo que llevamos grabado en lo más profundo de nuestro ser, desde que nuestros ancestros aprendieron a temer lo que acechaba más allá de la luz del fuego. Trabajar de noche en medio de la naturaleza te enseña que no estamos solos, que hay cosas que suceden cuando el sol se esconde, cosas que la razón no puede explicar y que la mente se niega a aceptar. Esta es la historia de Miguel Ángel Torres, un hombre común que descubrió que algunos trabajos tienen un precio que va más allá del salario, un precio que se paga con la cordura y con la paz que jamás volverá a sentir. Me llamo Miguel Ángel Torres Ramírez y soy de un pueblo pequeño en Durango, México. Tengo 32 años y durante los últimos 4 he trabajado como guardabosque en la Reserva Natural de Sierra Oscura. Sé que ese nombre debió haberme advertido algo desde el principio, pero cuando necesitas el dinero, ignoras las señales. Cuando acepté el trabajo, mi esposa acababa de tener a nuestra segunda hija y los gastos nos estaban ahogando. El puesto pagaba bien, muy bien para ser honesto, especialmente por tratarse de turnos nocturnos en una zona donde, según todos, no pasaba absolutamente nada. La reserva tiene más de 5,000 hectáreas de pinos, encinos y barrancas profundas. Mi trabajo consistía en recorrer los senderos principales, revisar que no hubiera fogatas ilegales, cuidar que nadie entrara a cazar de forma clandestina y reportar cualquier cosa extraña. Me dieron una camioneta vieja pero resistente, una linterna de largo alcance, un radio y un rifle calibre 22 que, según mi supervisor, era solo para ahuyentar animales. Los primeros 3 meses fueron tranquilos, aburridos incluso. Llegaba a las 10 de la noche, hacía mi ronda que me tomaba unas 3 horas, y el resto del tiempo lo pasaba en la cabaña de vigilancia, leyendo o escuchando música en el celular cuando había señal. Pero todo cambió una noche de octubre. Era jueves, lo recuerdo perfectamente porque ese día había llevado a mi hija mayor al doctor por la mañana. La noche estaba especialmente oscura, sin luna, y una niebla espesa había comenzado a formarse entre los árboles alrededor de las 11. Yo estaba haciendo mi recorrido habitual por el sendero norte, cuando vi algo que me hizo frenar de golpe. En medio del camino había una silla de madera vieja, de esas antiguas con respaldo alto y asiento tejido. Estaba ahí, en medio de la nada, perfectamente colocada como si alguien la hubiera puesto para sentarse a esperar. Bajé de la camioneta con la linterna en mano. El haz de luz iluminaba la silla y proyectaba su sombra alargada hacia los árboles. Me acerqué despacio, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. No había ninguna razón lógica para que esa silla estuviera ahí. El sendero estaba a kilómetros de cualquier casa o construcción. Busqué huellas alrededor, pero el suelo estaba cubierto de agujas de pino y no se distinguía nada claro. Toqué la silla. Estaba helada y húmeda por la niebla. La moví a un lado del camino. Volví a la camioneta y continué mi ronda, pero algo en mi estómago se había revuelto. Esa sensación de que algo no estaba bien. Al día siguiente le mencioné lo de la silla a mi supervisor, don Ernesto, un hombre de unos 60 años que llevaba trabajando en la reserva desde antes de que yo naciera. Me miró con una expresión extraña, como si quisiera decirme algo, pero se lo pensó mejor. Solo me dijo que a veces la gente dejaba cosas raras en el bosque, que no le diera importancia, pero yo noté cómo evitó mi mirada cuando me dijo eso. Durante la siguiente semana todo volvió a la normalidad. Hice mis rondas, no vi nada fuera de lugar. Casi había olvidado el incidente de la silla cuando ocurrió la segunda cosa. Era martes por la noche, cerca de las 2 de la madrugada. Estaba en la cabaña llenando el reporte del turno cuando escuché el sonido. Al principio pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que no había viento esa noche. Era un sonido como de algo arrastrándose, algo pesado moviéndose entre los árboles cerca de la cabaña. Me quedé quieto, escuchando. El sonido se detuvo.
Esperé un minuto completo antes de atreverme a mirar por la ventana. No vi nada, solo la oscuridad cerrada del bosque. Tomé la linterna y salí a revisar el perímetro de la cabaña. Las luces exteriores de la cabaña apenas iluminaban unos metros alrededor. Más allá todo era negro. Caminé alrededor del edificio alumbrando con la linterna hacia los árboles. Fue entonces cuando la vi. A unos 20 metros, justo en el límite donde la luz de mi linterna comenzaba a debilitarse, había una figura. Una persona de pie, completamente inmóvil, mirando hacia la cabaña, hacia mí. Sentí cómo se me secaba la boca. Apunté la linterna directamente hacia allá y grité preguntando quién era, que esta era una zona protegida. La figura no se movió, no respondió. Solo se quedó ahí, de pie. Empecé a caminar hacia ella, mi mano temblando mientras sostenía la linterna. Cuando había avanzado tal vez 10 metros, la figura se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el interior del bosque. No corría, solo caminaba con pasos normales, pero había algo profundamente antinatural en la forma en que se movía. Grité de nuevo, ordenándole que se detuviera. No hizo caso. Seguí avanzando, mi respiración cada vez más agitada, hasta que llegué al punto donde la había visto. No había nadie. Busqué con la linterna entre los árboles. Nada. Y lo que me aterrorizó aún más fue que no había huellas. El suelo estaba blando por la humedad. Cualquier persona que caminara ahí debería dejar marcas, pero no había absolutamente nada. Volví casi corriendo a la cabaña. Cerré la puerta con seguro y me quedé el resto de la noche sentado con todas las luces encendidas y el rifle sobre mis piernas. A la mañana siguiente no reporté nada. Sé que debí haberlo hecho, pero tenía miedo de que pensaran que estaba loco o que me quitaran el trabajo. Necesitaba ese empleo. En casa todo estaba bien. Mis hijas jugaban felices y mi esposa me preguntó por qué tenía ojeras tan marcadas. Le dije que no había dormido bien, lo cual era cierto. Durante todo el día no pude quitarme de la mente esa figura inmóvil mirando hacia la cabaña. Esa noche, cuando llegó la hora de ir al trabajo, me quedé sentado en el carro frente a mi casa durante 10 minutos tratando de convencerme de entrar y decirle a mi esposa que renunciaba. Pero pensé en las cuentas, en la colegiatura de mi hija mayor, en el crédito del carro. Arranqué el motor y me dirigí a la reserva. Esa noche decidí quedarme la mayor parte del tiempo dentro de la cabaña. Hice una ronda rápida temprano y luego me encerré. Cada ruido me ponía los nervios de punta. El crujir de las ramas, el ulular de los búhos, todo me sobresaltaba. Pasaban de las 3 de la madrugada cuando escuché golpes en la puerta. 3 golpes secos, espaciados, deliberados. Me levanté de un salto, el corazón a punto de salírseme del pecho. Esperé. Silencio. Luego otros 3 golpes, exactamente iguales. Me acerqué a la puerta con el rifle en las manos y pregunté quién era. Nadie respondió. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. Abrí la puerta de golpe apuntando con el rifle hacia afuera. No había nadie. Iluminé con la linterna en todas direcciones. Nada. Estaba a punto de cerrar cuando vi algo en el suelo, justo frente a la puerta. Era un montón de ramas pequeñas dispuestas en forma de círculo perfecto, y en el centro había colocado un pájaro. No parecía herido, simplemente estaba ahí, en medio del círculo, con los ojos abiertos mirando hacia arriba, sin moverse, todavía vivo pero completamente inmóvil. Retrocedí y cerré la puerta de un golpe, corriendo el pestillo con manos temblorosas. El resto de la noche la pasé sentado en una silla frente a la puerta, sin atreverme a mirar por la ventana, rezando para que amaneciera pronto. Cuando por fin llegó el día y salí de la cabaña, el círculo de ramas seguía ahí, pero el pájaro había desaparecido. En su lugar había una mancha oscura en la tierra. Esa mañana fui directo a la oficina de don Ernesto. Le conté todo, la figura en el bosque, los golpes, el círculo con el pájaro. Esperaba que se riera de mí o que me dijera que estaba imaginando cosas, pero no lo hizo. Su rostro se puso pálido y cerró la puerta de su oficina antes de hablar. Me dijo que llevaba años sabiendo que algo no estaba bien en la reserva durante las noches. Varios guardabosques antes que yo habían renunciado sin dar explicaciones. Uno de ellos, un muchacho joven llamado Roberto,
Simplemente dejó de presentarse después de 2 meses. Cuando lo fueron a buscar a su casa, encontraron que se había mudado del pueblo sin avisar a nadie, ni siquiera a su familia. Don Ernesto me confesó que él mismo había visto cosas extrañas años atrás, cuando todavía hacía turnos nocturnos. Sombras que se movían entre los árboles de formas imposibles, sonidos que no correspondían a ningún animal conocido, y siempre esa sensación de estar siendo observado. Me dijo que había investigado un poco sobre la historia de esas tierras. Antes de que se estableciera la reserva, el lugar había sido territorio de comunidades indígenas que fueron desplazadas hace más de 100 años. Según algunos registros antiguos que encontró en el archivo municipal, había habido un conflicto violento durante el desplazamiento. Mucha gente desapareció en estos bosques y nunca se supo qué pasó con ellos. Don Ernesto creía que algo había quedado aquí, algo que no descansaba. Le pregunté por qué no cerraban la reserva por las noches, o por qué no advertían a los guardabosques sobre esto. Me miró con tristeza y me dijo que nadie les creería, que la reserva necesitaba vigilancia nocturna por regulaciones federales, y que si empezaban a hablar de cosas sobrenaturales perderían el financiamiento. Me ofreció cambiarme al turno diurno, pero el pago era casi la mitad. No podía aceptarlo. Necesitaba ese dinero. Así que seguí trabajando las noches, pero ahora con un miedo constante que me acompañaba cada segundo. Empecé a llevar agua bendita en una botella, aunque no soy especialmente religioso. También llevaba sal, porque mi abuela siempre decía que la sal protegía contra las cosas malas. Sé que suena ridículo, pero cuando estás solo en medio del bosque a las 3 de la madrugada y escuchas cosas que no deberías escuchar, cualquier cosa que te dé, aunque sea un poco de tranquilidad, vale la pena. Las siguientes 2 semanas fueron una pesadilla. Cada noche veía cosas. Sombras que cruzaban los senderos cuando pasaba con la camioneta. Figuras entre los árboles que desaparecían cuando enfocaba la linterna hacia ellas. Una noche encontré todas las herramientas de la cabaña colocadas en fila perfecta en el suelo, cuando yo las había dejado guardadas en el armario. Otra noche todas las ventanas de la cabaña amanecieron empañadas por dentro, con marcas de manos que no eran mías. Manos pequeñas, como de niños, docenas de ellas por todo el cristal. Dejé de dormir bien. Incluso durante el día en mi casa no podía descansar. Tenía pesadillas constantes. Soñaba que caminaba por el bosque y que cientos de personas me seguían, todas en silencio, todas mirándome con ojos vacíos. Mi esposa notó el cambio. Me preguntaba qué me pasaba, por qué estaba tan nervioso todo el tiempo. No podía decirle la verdad. No quería asustarla y además parte de mí tenía miedo de que si hablaba de ello en voz alta, si lo hacía real de esa manera, las cosas empeorarían. La noche que todo llegó al límite fue un sábado de noviembre. Había llovido durante el día y el bosque estaba húmedo, con esa neblina baja que hace que todo se vea fantasmal. Hice mi primera ronda temprano, alrededor de las 11. Todo parecía normal, o tan normal como podían ser las cosas en ese lugar maldito. Regresé a la cabaña y me preparé un café, tratando de mantenerme alerta. Alrededor de la 1 de la madrugada escuché el motor de un vehículo acercándose por el camino principal. Me extrañó porque a esa hora no debería haber nadie entrando a la reserva. Salí de la cabaña y vi las luces de un carro aproximándose. Era una camioneta vieja con los faros desalineados. Se detuvo frente a la cabaña y de ella bajó un hombre mayor, de unos 70 años, delgado y encorvado. Me acerqué a él y le pregunté qué hacía ahí, que la reserva estaba cerrada al público durante la noche. El hombre me miró con unos ojos cansados, llenos de algo que no supe identificar en ese momento, pero que ahora sé que era desesperación. Me dijo que necesitaba entrar, que tenía que llegar a un lugar específico en el bosque. Le expliqué que eso no era posible, que tendría que volver durante el día. El hombre se acercó más a mí, y pude ver su rostro con claridad bajo la luz de la cabaña. Tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que su nombre era Alfonso, que hacía 50 años su hermana pequeña había desaparecido en este bosque durante una excursión escolar. Nunca la encontraron. Él había pasado toda su vida buscándola, investigando, tratando de entender qué había pasado. Me dijo que finalmente había encontrado información, testimonios de personas que habían visto cosas extrañas en el bosque,
que había descubierto que otros niños también habían desaparecido aquí a lo largo de los años. Me suplicó que lo dejara pasar, que solo necesitaba llegar a un claro específico que estaba marcado en un mapa viejo que me mostró. Debía haberme negado. Debía haber llamado a la policía o a don Ernesto. Pero algo en sus ojos, en su dolor, me hizo sentir que tenía que ayudarlo. Le dije que yo lo llevaría, que no podía dejarlo ir solo. Subimos a mi camioneta y seguimos el mapa que me había dado. El camino nos llevó por senderos que yo conocía, adentrándose cada vez más en la parte más densa de la reserva. La niebla se hacía más espesa con cada kilómetro. Alfonso no hablaba, solo miraba por la ventana con una expresión entre esperanzada y aterrada. Después de casi 40 minutos de conducir, llegamos a un punto donde el camino se volvía intransitable. Tuvimos que continuar a pie. Tomé mi linterna de largo alcance y Alfonso sacó una lámpara pequeña de su mochila. Caminamos en silencio, siguiendo el mapa, abriéndonos paso entre ramas bajas y helechos mojados. El bosque estaba completamente silencioso. Ni insectos ni búhos, ni el viento moviendo las hojas. Solo nuestros pasos sobre la tierra húmeda y nuestra respiración agitada. Llegamos al claro después de 20 minutos de caminar. Era un espacio circular, de unos 30 metros de diámetro, completamente limpio de vegetación. El suelo era tierra desnuda, compactada, como si nada hubiera crecido ahí en décadas. En el centro del claro había algo que me heló la sangre. Eran objetos personales, docenas de ellos dispuestos en círculos concéntricos, zapatos viejos, mochilas desgastadas, juguetes antiguos, ropa de niño, todo perfectamente ordenado, como una ofrenda macabra. Alfonso cayó de rodillas y empezó a llorar. Reconoció una mochila rosa con calcomanías de flores. Era de su hermana. Me acerqué a él para ayudarlo a levantarse, pero entonces la sentí. Esa presencia que había estado acechándome todas estas semanas. Solo que ahora era diferente. No era una sola presencia. Eran muchas, rodeándonos. Levanté la vista y los vi. Eran niños. Docenas de niños parados en el borde del claro, perfectamente inmóviles mirándonos. No podía distinguir sus rostros con claridad. Parecían desdibujados como si fueran fotografías viejas cobrando vida. Llevaban ropa de diferentes épocas. Algunos con uniformes escolares antiguos, otros con ropa que no se había usado en 50 años o más. Alfonso también los vio. Se puso de pie lentamente, con las piernas temblando. Uno de los niños, una niña con el cabello largo hasta los hombros, empezó a caminar hacia nosotros. Alfonso susurró el nombre de su hermana. La niña se detuvo a unos metros de distancia y abrió la boca. Lo que salió no fue una voz de niña. Fue un sonido como de muchas voces hablando al mismo tiempo, superpuestas, algunas susurrando, otras gritando, todas diciendo lo mismo. Nos quedamos. Todos nos quedamos. Ahora ustedes también se quedan. Los niños empezaron a avanzar hacia nosotros desde todos los lados del claro. Sus movimientos eran lentos pero decididos. Alfonso me agarró del brazo con fuerza y empezó a retroceder. Yo también retrocedí, apuntando la linterna hacia ellos. La luz no parecía afectarlos. Seguían avanzando con esa manera antinatural de moverse, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Nos dimos la vuelta y corrimos. Corrimos sin mirar atrás, sin importarnos las ramas que nos golpeaban la cara o las raíces que casi nos hacían caer. Podía escuchar pasos detrás de nosotros. Muchos pasos, pequeños pero rápidos. Y ese sonido de muchas voces susurrando todas al mismo tiempo. Palabras que no lograba entender, pero que me llenaban de un terror primitivo. Alfonso tropezó y cayó. Me detuve para ayudarlo, pero cuando lo tomé del brazo vi que su rostro había cambiado. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos mirando hacia atrás, hacia el camino por donde habíamos venido. Me giré para ver qué miraba. Los niños se habían detenido a unos 10 metros de nosotros. Estaban formados en una línea, todos perfectamente quietos, todos mirando, y entre ellos, en el centro, había alguien más. Una figura adulta, más alta, vestida con ropas viejas y rasgadas. No podía ver su cara porque estaba cubierta por el cabello largo y enmarañado,
pero algo en la forma en que se paraba me decía que esta era la cosa que había estado en mi cabaña, la que me había estado observando todas estas noches, la cosa que controlaba a los niños. La figura levantó un brazo lentamente y señaló hacia Alfonso. Los niños empezaron a avanzar de nuevo. Logré ponerme de pie y jalar a Alfonso conmigo. Corrimos con todas nuestras fuerzas. No sé cuánto tiempo corrimos. Pudo haber sido 10 minutos o pudo haber sido 1 hora. El bosque se había convertido en un laberinto de sombras y niebla. Cada árbol se parecía al anterior. Cada sendero nos llevaba en círculos. Y siempre podíamos escuchar esos pasos pequeños siguiéndonos, acercándose. Finalmente vimos las luces de mi camioneta. No sé cómo, pero habíamos logrado encontrar el camino de regreso. Subimos de un salto y arranqué el motor con las manos temblando tanto que apenas podía sostener las llaves. Las llantas chirriaron cuando aceleré, conduciendo tan rápido como el camino irregular me permitía. Alfonso estaba en el asiento del pasajero respirando agitadamente, con las manos cubriéndose la cara. Llegamos a la cabaña y seguí de largo, sin detenerme, directamente hacia la salida de la reserva. Fue en el camino de salida cuando Alfonso empezó a hablar. Su voz era extraña, distante. Me dijo que ahora entendía. Me dijo que su hermana nunca había desaparecido, que se había quedado, que todos esos niños se habían quedado, que el bosque los había tomado y ahora eran parte de él. Me dijo que nosotros también nos quedaríamos, que no había forma de escapar, que desde el momento en que entramos al claro nuestro destino quedó sellado. Le dije que estaba en shock, que estaríamos bien, que ya casi salíamos de la reserva, pero entonces miré por el espejo retrovisor y mi corazón se detuvo. En la parte trasera de la camioneta, en el área de carga, había niños, 5 o 6 de ellos acurrucados, con sus cabezas ladeadas en ángulos imposibles, mirándome fijamente a través del cristal. Grité y perdí el control del volante. La camioneta se salió del camino y chocó contra un árbol. No fue un choque fuerte, pero suficiente para que el motor se apagara. Me giré para mirar hacia atrás. No había nadie. La parte trasera estaba vacía. Alfonso ya no estaba en el asiento del pasajero. La puerta estaba abierta. Bajé de la camioneta gritando su nombre. La luz de los faros iluminaba el camino, pero no lo veía por ningún lado. Entonces escuché su voz viniendo del bosque, llamándome. Me decía que viniera, que había encontrado algo. Su voz sonaba feliz, casi eufórica. Empecé a caminar hacia donde venía el sonido, con mi linterna temblando en mi mano. Lo encontré parado en medio de los árboles de espaldas a mí. Le pregunté si estaba bien. Se giró lentamente y lo que vi me hizo caer de rodillas. Su rostro estaba diferente. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco, sin pupilas, y sonreía, pero no era una sonrisa humana. Era demasiado amplia, mostrando demasiados dientes. Me dijo con esa voz que ya no era la suya, que era hermoso, que finalmente había encontrado a su hermana, que estaban todos juntos ahora. Me dijo que yo también podía quedarme, que podía formar parte de ellos. Retrocedí tropezando, cayéndome, arrastrándome de regreso hacia la camioneta. Alfonso, o lo que fuera que Alfonso se había convertido, empezó a caminar hacia mí, y detrás de él aparecieron los niños. Todos ellos, docenas saliendo de entre los árboles, todos con esas sonrisas imposibles, todos con esos ojos negros y vacíos. Logré llegar a la camioneta y arrancar el motor. La transmisión hizo un ruido terrible, pero funcionó. Aceleré en reversa. Luego di la vuelta y conduje hacia la salida, esquivando árboles, sin importarme el daño que le hacía a la camioneta. Salí de la reserva a las 5:30 de la mañana. El sol apenas comenzaba a salir. Conduje directamente al pueblo, a la casa de don Ernesto, y le conté todo. Me miró con una mezcla de lástima y comprensión. Me dijo que Alfonso no era la primera persona que había intentado buscar a alguien en ese bosque, y que tampoco sería la última. Me dijo que renunciara, que me fuera del pueblo si podía, que me alejara de la reserva y nunca volviera. Eso fue hace 3 meses. Renuncié ese mismo día. Le dije a mi esposa que había conseguido otro trabajo mejor pagado en la ciudad. Mentí sobre el salario para que no sospechara. Nos mudamos 2 semanas después.
Ahora trabajo en una oficina, en un edificio con luces brillantes y gente alrededor todo el tiempo. Debería sentirme a salvo, pero no es así, porque cada noche cuando apago las luces para dormir los veo, parados en las esquinas de mi habitación. Los niños, simplemente observando, esperando. Mi esposa no los ve, mis hijas no los ven, solo yo, y cada noche hay más. Empezaron siendo 2 o 3, ahora son 7. Se están acercando más a la cama. Anoche uno de ellos estaba parado justo al pie de la cama, con su cabeza ladeada, con esos ojos negros clavados en mí. Sé lo que significa. Alfonso tenía razón, no hay escapatoria. Desde el momento en que entramos a ese claro, nuestro destino quedó sellado. Ellos me están esperando. Están siendo pacientes. Y una de estas noches, cuando finalmente me quede dormido por el cansancio, porque ya casi no puedo mantenerme despierto, vendrán por mí y me llevarán de regreso al bosque, de regreso a donde pertenezco ahora. He intentado hablar con mi esposa sobre esto, preparar el terreno, pero las palabras no salen. ¿Cómo le explico que su esposo pronto va a desaparecer? Que una mañana ella va a despertar y yo no estaré en la cama. Que van a buscarme y nunca me van a encontrar, porque yo estaré ahí, en ese claro con los demás, esperando a que alguien más cometa el mismo error que yo. Esta noche hay 9 niños en mi habitación. Uno de ellos se parece mucho a mi hija mayor. Eso es lo que más me aterra. No solo me van a llevar a mí, van a venir por mi familia también, porque así es como funciona. Nadie se va de verdad, todos se quedan. Todos formamos parte del bosque al final. Ya no sé cuánto tiempo me queda. Los niños están cada vez más cerca. Puedo escuchar sus voces susurrando mi nombre incluso durante el día. Anoche sentí una mano pequeña y fría tocar mi pie mientras dormía. Me desperté gritando, pero no había nadie visible. Solo esa sensación de dedos pequeños acariciando mi piel. Estoy escribiendo esto como una advertencia. Si alguna vez escuchan sobre la Reserva Natural de Sierra Oscura, si alguien les ofrece trabajo ahí, si piensan en ir a buscar a alguien que desapareció en ese bosque, no lo hagan. Aléjense, olviden que ese lugar existe. Porque una vez que el bosque te marca, una vez que formas parte de su historia, ya no hay regreso. Y lo peor no es lo que te espera a ti. Es saber que eventualmente vendrán por todos los que amas. Escucho pasos en el pasillo. Pasos pequeños. Son las 3 de la madrugada y mis hijas deberían estar dormidas. Pero sé que no son mis hijas. Sé quiénes son. Han venido por mí. La puerta de mi habitación se está abriendo lentamente. Puedo ver sus siluetas pequeñas recortadas contra la luz tenue del pasillo. Están todos ahí, esperándome, sonriendo con esas bocas imposibles. Mi esposa duerme a mi lado, ajena a todo. Quiero despertarla, advertirle, pero mi boca no se mueve. Mi cuerpo no responde. Solo puedo mirar cómo los niños se acercan a la cama, rodeándola, extendiéndome sus manos pequeñas. Y en el fondo, detrás de todos ellos, está esa figura alta con el cabello largo cubriéndole el rostro. La que controla todo. Ya no tengo miedo. El miedo se ha ido, solo queda resignación, aceptación. Porque Alfonso tenía razón desde el principio. Todos nos quedamos. No hay final feliz en esta historia. No hay rescate. No hay escape. Solo hay el bosque, esperando, hambriento, eterno. Y ahora me toca a mí unirme a los demás. Trabajar de noche en lugares sagrados es uno de esos empleos que cambian a las personas para siempre. No es solo el silencio o la oscuridad. Es algo más profundo que no se puede explicar con palabras normales. Mi nombre es Roberto Carlos Mendoza Herrera y soy de Cholula, Puebla. Tengo 32 años y durante los últimos 5 he trabajado como vigilante nocturno en diferentes iglesias de mi ciudad. Lo que voy a contarles pasó hace 3 meses en la iglesia de San Francisco, una construcción del siglo XVIII que está en el centro histórico de mi pueblo. Todo comenzó un martes de febrero cuando don Aurelio, el párroco, me llamó para ofrecerme el trabajo. La paga era buena, mejor que en otros lugares, pero había algo en su voz que me pareció extraño.
Hablaba rápido, como si quisiera terminar la conversación lo antes posible. La iglesia necesitaba vigilante porque habían tenido problemas con personas que entraban por las noches. Según me explicó don Aurelio, encontraban las puertas abiertas por las mañanas, velas encendidas que nadie había prendido, y flores marchitas en el altar que no estaban ahí el día anterior. El primer día llegué a las 10 de la noche. La iglesia se veía imponente bajo la luz de la luna. Sus torres gemelas se alzaban como gigantes silenciosos contra el cielo estrellado. Don Aurelio me esperaba en la entrada principal con un manojo de llaves que sonaban como cascabeles cuando caminaba. Me mostró toda la iglesia antes de irse. El interior era hermoso pero intimidante. Las bancas de madera crujían bajo nuestros pasos y nuestras voces hacían eco en las paredes altas. Las imágenes de los santos me miraban desde sus nichos y juro que sus ojos me seguían mientras caminábamos. Don Aurelio me explicó mi rutina. Tenía que hacer recorridos cada 2 horas por toda la iglesia, incluyendo la sacristía, el coro y el sótano donde guardaban los ornamentos antiguos. También debía revisar que todas las puertas estuvieran bien cerradas y que no hubiera nada fuera de lugar. Antes de irse, el párroco se detuvo en la puerta y me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Me miró directamente a los ojos y me dijo que si escuchaba música o cantos durante la noche, no debía buscar de dónde venían. Solo tenía que quedarme en mi puesto y esperar a que pararan solos. Pensé que era una advertencia extraña, pero no le di mucha importancia. Había trabajado en muchos lugares durante la noche y sabía que los edificios viejos hacen ruidos raros. El viento, las tuberías, la madera que se contrae con el frío. Todo eso es normal. Mi puesto era una silla de madera al fondo de la iglesia, cerca de la entrada principal. Desde ahí podía ver todo el interior y tenía una vista perfecta del altar mayor. La única luz venía de las velas del Santísimo Sacramento que nunca se apagaban y de algunas lámparas pequeñas que iluminaban los pasillos. Las primeras horas pasaron sin problemas. Leí un libro, tomé café de mi termo y hice mi primer recorrido a las 12 de la noche. Todo estaba en orden. Las puertas cerradas, las ventanas aseguradas y los santos en sus lugares de siempre. Fue cerca de las 2 de la mañana cuando escuché el primer sonido extraño. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento esa noche. Era como un murmullo muy suave que venía de algún lugar dentro de la iglesia. No podía distinguir palabras, pero sonaba como voces humanas hablando en voz baja. Recordé lo que me había dicho don Aurelio sobre no buscar de dónde venían los sonidos, pero mi curiosidad fue más fuerte. Me levanté de mi silla y caminé lentamente hacia el centro de la iglesia. El murmullo se hacía más claro conforme me acercaba al altar. Cuando llegué a la primera banca, el sonido paró de golpe. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Me quedé ahí parado durante varios minutos, esperando, pero no pasó nada más. Regresé a mi puesto pensando que había sido mi imaginación. Pero a las 4 de la mañana volvió a pasar. Esta vez no eran murmullos, era música, una melodía suave y triste que parecía venir del coro, arriba en el segundo piso de la iglesia. Sonaba como un órgano, pero yo sabía que el órgano de la iglesia estaba descompuesto desde hacía años. La música era hermosa, pero me ponía la piel chinita. Era una canción que no conocía, pero me hacía sentir una tristeza profunda, como si estuviera recordando algo doloroso que había olvidado. Me quedé sentado, luchando contra las ganas de subir al coro para ver qué estaba pasando. La música duró exactamente 15 minutos y después paró. El resto de la noche pasó en silencio total. Cuando llegó don Aurelio a las 6 de la mañana para abrir la iglesia, yo estaba despierto pero cansado, como si no hubiera dormido en días. Le conté sobre los murmullos y la música del órgano. Don Aurelio no parecía sorprendido. Solo asintió con la cabeza y me dijo que había hecho bien en no buscar de dónde venían los sonidos. Me pagó mi primera noche y me preguntó si regresaría a la siguiente. A pesar de lo que había pasado, necesitaba el trabajo. Le dije que sí regresaría, pero le pedí que me explicara un poco más sobre lo que estaba pasando en la iglesia. Don Aurelio se quedó callado durante un rato largo, mirando hacia el altar mayor.
Finalmente me dijo que la iglesia tenía una historia muy antigua y que algunas historias era mejor no contarlas durante el día. Me prometió que si seguía trabajando ahí durante una semana, me contaría todo lo que necesitaba saber para hacer mi trabajo correctamente. Esa primera noche llegué a mi casa completamente agotado. No podía dejar de pensar en la música que había escuchado. Era tan real que todavía la tenía en mi cabeza. Mi esposa me preguntó cómo había estado mi primer día, pero no supe qué decirle. ¿Cómo le explicas a alguien que escuchaste música de un órgano roto en una iglesia vacía? La segunda noche decidí estar más preparado. Llevé una lámpara de mano más potente y me puse ropa más abrigada porque había notado que la iglesia se ponía muy fría durante la madrugada, más fría de lo normal para febrero. Llegué puntual a las 10 de la noche. Don Aurelio no estaba, pero había dejado las llaves colgando en un clavo junto a la puerta principal, con una nota que decía que regresaría por la mañana como siempre. Entré a la iglesia y encendí las luces del pasillo central. Todo se veía igual que la noche anterior, pero había algo diferente en el ambiente. Era como si alguien hubiera estado ahí hace poco tiempo. El aire tenía un olor extraño, como a flores muy viejas mezclado con incienso. Me senté en mi silla y saqué mi termo de café. Esta vez había traído también un radio pequeño para escuchar música y mantenerme despierto. Pero cuando traté de encenderlo, no funcionaba. Revisé las baterías y estaban bien, pero el radio no daba señal de ninguna estación. El primer recorrido de medianoche fue tranquilo. Revisé la sacristía, el coro, el sótano y todas las puertas. En el sótano encontré algo que me llamó la atención. Había cajas viejas llenas de documentos y fotografías antiguas. En una de las fotografías se veía la iglesia tal como está ahora, pero la foto estaba fechada en 1920. Lo extraño de la fotografía era que se podía ver a un hombre parado exactamente en el lugar donde yo me sentaba cada noche. El hombre llevaba ropa de esa época y tenía una expresión muy seria. En la parte de atrás de la foto, alguien había escrito con tinta descolorida: Marcelino Vázquez, vigilante nocturno, murió en servicio. Guardé la fotografía en mi bolsillo. No sé por qué lo hice, pero sentí que tenía que llevarla conmigo. Cuando subí del sótano, noté que la temperatura había bajado mucho. Mi aliento se veía como pequeñas nubes cuando respiraba. Regresé a mi puesto y traté de concentrarme en mi libro, pero no podía dejar de pensar en la fotografía. ¿Qué significaba murió en servicio? ¿Le había pasado algo malo a ese vigilante mientras trabajaba en la iglesia? A las 2 de la mañana comenzaron los murmullos otra vez. Esta vez duraron más tiempo y pude escuchar algo que me heló la sangre. Entre los murmullos, claramente escuché mi nombre. Roberto. Roberto. Era una voz suave, casi como un susurro, pero definitivamente decía mi nombre. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas. Los murmullos venían del altar mayor, donde estaba la imagen del Cristo crucificado. Caminé lentamente por el pasillo central, con mi lámpara en la mano, tratando de ver si había alguien escondido entre las bancas. Cuando llegué hasta el altar, los murmullos pararon. Pero ahora podía escuchar algo más. Pasos. Pasos lentos que venían del segundo piso, del coro. Alguien estaba caminando arriba, en un lugar que yo había revisado hacía 2 horas y que estaba completamente vacío. Los pasos eran regulares, como si alguien estuviera paseándose de un lado a otro del coro. Podía escuchar claramente cómo la madera del piso crujía bajo el peso de quien estuviera caminando ahí arriba. Esta vez no pude resistir la curiosidad. Tenía que subir al coro y ver qué estaba pasando. Las escaleras al segundo piso estaban al lado izquierdo del altar. Eran escalones de piedra, muy viejos y gastados por los años. Subí lentamente, iluminando cada escalón con mi lámpara. Mi mano temblaba tanto que la luz se movía de un lado a otro. Los pasos arriba continuaban, pero ahora parecían alejarse hacia el fondo del coro. Cuando llegué al segundo piso, alumbré todo el espacio del coro. Estaba completamente vacío. Las sillas de madera donde se sentaba el coro estaban en perfecto orden, cubiertas de polvo. El órgano estaba en su lugar, obviamente sin funcionar,
con algunas de sus teclas rotas y cables sueltos. Pero lo que me asustó de verdad fue lo que vi en el polvo del piso. Había huellas de zapatos, huellas frescas que iban de un lado a otro del coro, exactamente siguiendo el patrón de los pasos que había escuchado desde abajo. Las huellas eran de zapatos de hombre, probablemente del número 8 o 9, pero lo más extraño era que las huellas no llegaban hasta las escaleras. Empezaban y terminaban en el centro del coro, como si la persona que las había hecho hubiera aparecido y desaparecido en el mismo lugar. Bajé las escaleras corriendo. Ya no me importaba hacer ruido o parecer cobarde. Algo estaba muy mal en esa iglesia. Me senté en mi silla y saqué la fotografía que había encontrado en el sótano. La miré con más cuidado usando mi lámpara. El hombre de la fotografía, Marcelino Vázquez, llevaba zapatos negros de vestir, del tipo que se usaba en los años 20. Zapatos que podrían dejar exactamente el tipo de huellas que acababa de ver en el coro. El resto de la noche la pasé despierto, vigilando todo movimiento, escuchando cada sonido. No volví a escuchar pasos ni murmullos, pero tampoco pude relajarme ni un minuto. Cuando don Aurelio llegó por la mañana, me vio tan pálido que se preocupó. Le conté todo lo que había pasado y le mostré la fotografía. Don Aurelio la miró durante mucho tiempo sin decir nada. Finalmente suspiró y me dijo que ya era hora de que supiera la verdad sobre la iglesia. Me invitó a desayunar en su casa, que estaba al lado de la iglesia. Ahí me contó la historia completa de lo que pasaba en San Francisco por las noches. Según me explicó, Marcelino Vázquez había sido el vigilante nocturno de la iglesia durante 10 años, desde 1915 hasta 1925. Era un hombre muy devoto y responsable, que nunca faltaba a su trabajo y que conocía cada rincón de la iglesia mejor que nadie. Una noche de diciembre de 1925, Marcelino no regresó a su casa después del trabajo. Su familia lo buscó por todo el pueblo, pero nadie lo había visto. Fue hasta 3 días después que lo encontraron en el coro de la iglesia. Don Aurelio me dijo que Marcelino había tenido un problema del corazón mientras hacía su ronda nocturna. Lo encontraron sentado en una de las sillas del coro, como si se hubiera quedado dormido, pero ya había fallecido. Desde entonces, los vigilantes nocturnos de la iglesia habían reportado cosas extrañas. Murmullos, música del órgano roto, pasos en el coro, y siempre las mismas huellas en el polvo. Don Aurelio me dijo que Marcelino nunca se había ido realmente de la iglesia. Su espíritu seguía haciendo su trabajo, cuidando el lugar que había amado durante tantos años. Me explicó que por eso la paga era tan buena. Muchos vigilantes renunciaban después de pocas noches, asustados por lo que experimentaban. Pero don Aurelio necesitaba a alguien que pudiera trabajar con Marcelino, no contra él. Le pregunté si era peligroso. Don Aurelio me aseguró que Marcelino nunca había lastimado a nadie. Era un espíritu protector, que solo quería seguir cuidando su iglesia. Pero también me advirtió que había algo más, algo que no todos los vigilantes experimentaban, y que si me pasaba debía avisarle inmediatamente. Esa tarde dormí muy poco. No podía dejar de pensar en lo que me había contado don Aurelio. Saber que compartía la iglesia con el espíritu de Marcelino me daba miedo, pero también una extraña tranquilidad. Si era un espíritu protector, tal vez no tenía nada que temer. Mi esposa notó que algo me pasaba. Le dije que el trabajo nocturno me estaba costando trabajo, pero no le conté la verdad completa. ¿Cómo le explicas a tu familia que trabajas con un fantasma? La tercera noche llegué con una actitud diferente. Había decidido que si Marcelino quería comunicarse conmigo, yo estaría dispuesto a escucharlo. Llevé una libreta y un bolígrafo, pensando que tal vez podría intentar hablar con él. Todo comenzó igual que las noches anteriores. Me senté en mi lugar, hice mi primer recorrido a medianoche y esperé. Pero esta vez, cuando empezaron los murmullos a las 2 de la mañana, no me levanté de mi silla. Me quedé sentado y traté de escuchar con más atención. Los murmullos duraron más tiempo que antes. Poco a poco fui distinguiendo palabras sueltas. Cuidado. No. Viene. Oscuro. Era la voz de un hombre mayor, hablando en voz muy baja como si no quisiera que alguien más lo escuchara. Cuando paró de hablar, yo hablé en voz alta hacia el altar.
Marcelino, soy Roberto, el nuevo vigilante. ¿Hay algo que quieras decirme? El silencio que siguió fue total. Ni siquiera se escuchaba el viento afuera. Pasaron varios minutos así, hasta que escuché los pasos en el coro. Esta vez subí las escaleras sin miedo. Cuando llegué al segundo piso, vi algo que me dejó sin palabras. En el polvo del piso, además de las huellas de zapatos que había visto la noche anterior, ahora había palabras escritas con el dedo. Palabras que no estaban ahí en mi recorrido de medianoche. Las palabras decían: viernes, luna nueva, peligro, sótano, no bajar. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Marcelino me estaba dando una advertencia específica. Saqué mi libreta y copié exactamente lo que estaba escrito en el polvo. Después bajé al primer piso y busqué un calendario en la sacristía. El viernes de esa semana era luna nueva. Eso significaba que la advertencia de Marcelino era para dentro de 2 días. Pero ¿qué peligro podía haber en el sótano? Había estado ahí las 2 noches anteriores y no había visto nada extraño. El resto de esa noche pasó tranquila. No hubo más murmullos ni pasos. Era como si Marcelino hubiera dicho lo que tenía que decir, y ahora esperaba que yo entendiera su mensaje. Por la mañana le conté todo a don Aurelio. Cuando le mostré lo que había escrito en mi libreta, su cara se puso muy seria. Me dijo que nunca antes un vigilante había recibido un mensaje tan claro de Marcelino. Don Aurelio me explicó que había algo en la historia de la iglesia que no me había contado. Antes de ser iglesia, ese terreno había sido un cementerio muy antiguo. Cuando construyeron San Francisco en el siglo XVIII, no movieron todos los restos, simplemente construyeron encima. Me dijo que en el sótano, debajo del piso actual, todavía había tumbas muy viejas. Tumbas de la época colonial que nunca habían sido bendecidas apropiadamente. Don Aurelio creía que por eso Marcelino se había quedado en la iglesia, para protegerla de lo que pudiera salir de esas tumbas antiguas. Le pregunté qué pasaba los viernes de luna nueva. Don Aurelio me explicó que según las creencias populares, esas noches las fuerzas oscuras tenían más poder. Si había algo malvado enterrado bajo la iglesia, esa sería la noche en que trataría de manifestarse. Me sugirió que no fuera a trabajar el viernes, pero yo ya había aceptado el empleo y no quería dejarlo a medias. Además, tenía curiosidad de saber qué era exactamente lo que Marcelino trataba de proteger. La cuarta noche, jueves, fue la más tranquila de todas. No escuché murmullos ni pasos. Era como si Marcelino estuviera descansando, preparándose para lo que iba a pasar al día siguiente. El viernes llegué a la iglesia más nervioso que nunca. La luna nueva hacía que la noche fuera más oscura de lo normal. Ni siquiera las estrellas se veían claramente. Don Aurelio me esperaba en la entrada con una expresión muy preocupada. Me entregó las llaves, pero también me dio algo más. Un rosario muy viejo y un frasco pequeño de agua bendita. Me dijo que si pasaba algo extraño, no dudara en usarlos. También me dio su número de teléfono y me pidió que lo llamara si necesitaba ayuda. Antes de irse, don Aurelio hizo algo que no había hecho las otras noches. Caminó conmigo hasta el altar mayor y rezó una oración larga en latín. Después bendijo toda la iglesia con agua bendita, prestando especial atención a la entrada del sótano. Cuando se fue, me quedé solo en la iglesia más silenciosa que había experimentado. Ni siquiera se escuchaba el tráfico de la calle. Era como si todo el mundo hubiera desaparecido excepto yo. Hice mi primer recorrido a medianoche. Todo estaba normal, pero cuando llegué al sótano, noté que la temperatura era mucho más baja que en el resto de la iglesia. Mi aliento se veía claramente cuando respiraba, y mis manos estaban tan frías que me costaba trabajo mover los dedos. En una de las cajas de documentos antiguos encontré un papel que llamó mi atención. Era un reporte escrito en 1890 que hablaba sobre incidentes nocturnos en la iglesia. El documento mencionaba que varios sacerdotes habían reportado voces extrañas que venían del sótano durante las noches de luna nueva. El reporte decía que habían encontrado evidencia de que alguien o algo estaba moviendo las cajas del sótano durante esas noches. También mencionaba que habían encontrado marcas raras en las paredes, como si alguien hubiera estado arañando la piedra con las uñas. Mientras leía el documento, escuché un ruido que me heló la sangre.
Era como si alguien estuviera rasguñando las paredes del sótano, exactamente como describía el reporte de 1890. El sonido venía de la pared del fondo, donde estaban las cajas más viejas. Me acerqué con mi lámpara y vi algo que me quitó el aliento. En la pared de piedra había marcas frescas, como arañazos profundos que atravesaban la superficie. Pero lo más aterrador no eran las marcas en la pared. Era lo que estaba saliendo de ellas. Un líquido oscuro, como sangre vieja, que goteaba lentamente hacia el piso formando un charco pequeño. En ese momento recordé la advertencia de Marcelino: sótano, no bajar. Había desobedecido su consejo y ahora estaba viendo exactamente lo que él trataba de proteger. El líquido empezó a gotear más rápido. El sonido de arañazos se hacía más fuerte y ahora parecía venir de varios lugares de la pared. Era como si algo que estaba enterrado detrás de la piedra estuviera tratando de salir. Subí las escaleras del sótano corriendo. Cuando llegué al primer piso, cerré la puerta del sótano con llave y puse una de las bancas pesadas frente a ella. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero el peligro no había terminado. Desde abajo seguía llegando el sonido de arañazos, ahora acompañado de golpes, como si algo estuviera tratando de romper la puerta del sótano desde adentro. Me senté en mi silla tratando de mantener la calma, pero los golpes del sótano se hacían cada vez más fuertes. La banca que había puesto frente a la puerta se movía ligeramente con cada golpe, y podía escuchar cómo la madera de la puerta crujía bajo la presión. Saqué el rosario que me había dado don Aurelio y empecé a rezar. No soy una persona muy religiosa, pero en ese momento era lo único que se me ocurría hacer. Las palabras de las oraciones me tranquilizaban un poco, pero los golpes no paraban. De repente los golpes se detuvieron. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido. Era como si algo hubiera logrado salir del sótano y ahora estuviera esperando el momento perfecto para atacar. Entonces escuché la voz de Marcelino, más clara que nunca. No venía del altar ni del coro, venía de justo a mi lado, como si estuviera sentado en la banca junto a mí. «Roberto», me dijo con una voz suave pero urgente, «tienes que ayudarme. No puedo detenerlo solo esta vez. Es más fuerte cuando hay luna nueva». Miré a mi lado pero no vi nada. Solo sentía una presencia, como cuando alguien está muy cerca de ti pero no lo puedes ver. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté en voz baja. «El agua bendita», me respondió Marcelino. «Tienes que rociar toda la puerta del sótano y rezar el Padre Nuestro 3 veces, pero tienes que hacerlo ahora, antes de que logre romper completamente las barreras». Me levanté con las piernas temblorosas. Saqué el frasco de agua bendita que me había dado don Aurelio y caminé hacia la puerta del sótano. La banca que había puesto como barrera estaba ahora a varios centímetros de donde la había dejado. Cuando me acerqué a la puerta, pude escuchar algo que me puso la piel chinita. Ya no eran golpes ni arañazos. Era una voz ronca y áspera que hablaba en un idioma que no entendía, pero que sonaba como maldiciones o palabras muy malas. Con manos temblorosas destapé el frasco de agua bendita y empecé a rociar la puerta. Cada gota que tocaba la madera hacía un sonido como si estuviera cayendo sobre metal caliente. La voz del otro lado se hacía más fuerte y más enojada. Empecé a rezar el Padre Nuestro. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». La puerta empezó a vibrar violentamente. Era como si algo muy fuerte la estuviera golpeando desde adentro con toda su fuerza. «Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». El olor que salía por debajo de la puerta era horrible, como carne podrida mezclada con tierra húmeda y algo más que no podía identificar. «Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas». De repente la puerta se cayó. La vibración paró, la voz ronca se detuvo y el olor desapareció. Pero yo seguí rezando como me había dicho Marcelino. Cuando terminé la tercera oración, sentí una mano invisible que tocó mi hombro. Era una mano cálida y tranquilizadora, muy diferente de la presencia malvada que había sentido antes. «Gracias, Roberto». Escuché la voz de Marcelino. «Ya está controlado por esta noche, pero regresará el próximo mes». «¿Qué es esa cosa?», le pregunté al aire. «Es algo muy viejo», me respondió. «Algo que fue enterrado ahí antes de que existiera la iglesia.
Cada luna nueva trata de salir, pero yo he logrado mantenerlo encerrado durante todos estos años. Ahora tú sabes cómo ayudarme. Le pregunté por qué me había elegido a mí para ayudarlo. Marcelino me explicó que había estado esperando mucho tiempo por alguien que no huyera asustado, alguien que realmente quisiera proteger la iglesia como él lo había hecho. Me dijo que los otros vigilantes se habían ido porque tenían miedo, pero que él había visto en mí a alguien que podía entender su trabajo, alguien que podía convertirse en su compañero para mantener la iglesia segura. El resto de la noche pasó sin más incidentes. Marcelino se quedó conmigo hasta que llegó don Aurelio por la mañana. No volví a escuchar su voz, pero podía sentir su presencia protectora en toda la iglesia. Cuando don Aurelio llegó y vio mi cara, supo inmediatamente que había pasado algo importante. Le conté todo lo que había ocurrido. Él no parecía sorprendido, pero sí aliviado. Me explicó que había estado esperando durante años que apareciera un vigilante que pudiera trabajar realmente con Marcelino. Me dijo que lo que había hecho esa noche no solo había protegido la iglesia, sino a todo el pueblo. Don Aurelio me ofreció un aumento de sueldo y me propuso que fuera el vigilante permanente de San Francisco. Acepté sin dudarlo. Había encontrado no solo un trabajo, sino una misión verdadera. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces he trabajado todas las noches en la iglesia. Marcelino y yo nos hemos vuelto un equipo. Él me avisa cuando algo no está bien, y yo lo ayudo a mantener la iglesia segura. Cada mes, cuando llega la luna nueva, repetimos el mismo ritual. Yo bajo al sótano con agua bendita y oraciones, y entre los dos mantenemos encerrado lo que sea que esté tratando de salir de esas tumbas antiguas. Mi esposa ya sabe toda la verdad. Al principio le costó trabajo creerme, pero cuando vio lo tranquilo y seguro que me sentía con mi trabajo, entendió que había encontrado mi lugar en el mundo. La gente del pueblo ha empezado a notar que la iglesia se siente diferente, más pacífica, más protegida. Don Aurelio dice que las oraciones de la mañana tienen más poder ahora, y que las personas vienen más seguido a rezar. Yo sé que es porque Marcelino ya no está solo. Ahora somos 2 guardias nocturnos cuidando San Francisco, uno del mundo de los vivos y otro del mundo de los que ya se fueron, pero ambos unidos por el mismo amor hacia este lugar sagrado. Cada noche, cuando me siento en mi silla y escucho los murmullos suaves de Marcelino hacer su ronda por el coro, me siento agradecido. Agradecido de haber encontrado un trabajo que tiene verdadero sentido, donde puedo proteger no solo un edificio, sino la paz espiritual de toda mi comunidad. Y aunque sé que cada luna nueva enfrentaremos de nuevo a esa presencia oscura del sótano, también sé que no estoy solo. Tengo al mejor compañero de trabajo que alguien pudiera pedir. Un hombre que amó tanto su trabajo que ni siquiera la muerte pudo separarlo de él. Marcelino Vázquez sigue siendo el mejor vigilante nocturno que ha tenido la iglesia de San Francisco. Yo solo soy su ayudante, aprendiendo cada noche de su sabiduría y su dedicación. Esta es mi historia. Una historia que muchos no creerían si se las contara, pero que es tan real como el aire que respiro. Una historia sobre la amistad, el deber y la protección de los lugares sagrados. Si alguna vez pasan por Cholula, Puebla, y ven las luces encendidas en la iglesia de San Francisco durante la noche, sepan que ahí estamos Marcelino y yo, cumpliendo con nuestro trabajo, protegiendo, cuidando y manteniendo alejado todo lo que pueda hacer daño a este lugar santo. Y si algún día necesitan un vigilante nocturno para su iglesia, solo recuerden, los mejores guardianes son aquellos que entienden que su trabajo va más allá de simplemente mantener las puertas cerradas. Son aquellos que están dispuestos a proteger no solo los edificios, sino las almas de las personas que vienen a buscar paz y esperanza. Esta es la historia de Roberto Carlos Mendoza Herrera, vigilante nocturno de la iglesia de San Francisco en Cholula, Puebla. Una historia real de trabajos nocturnos, espíritus protectores, y la importancia de nunca abandonar nuestro deber, sin importar lo que tengamos que enfrentar en la oscuridad.